Muy bien, vamos a comenzar con el siguiente módulo, la configuración y las operaciones. Vamos a ver sobre la integración y la seguridad. Vamos a ver cómo manejar Team Project Collection y proyectos, configurar y ejecutar el build, configurar Team Build Definition. Vamos a ver cómo hacer un setup para hacer más automatizadas las funciones de User Interface en su testeo. Vamos a ver cómo trabajar con nuestros artículos, cómo probar nuestros controladores. Vamos a hablar de SharePoint y de reporteo. Cada vez que comenzamos con la integración y la seguridad, hay que tener en cuenta que estos debemos de cumplir con la seguridad y los permisos que puedan pasar a través de la red. Cada desarrollo tiene sus propios requerimientos de seguridad, cada empresa establece diferentes mecanismos, pero es esencial para el administrador del Foundation Server que tenga permisos requeridos para la seguridad, que pueda pasar a través de la red y de la infraestructura para que pueda establecer las cuentas, por ejemplo, de SQL Server, de SharePoint y algunos otros permisos predefinidos del Team Foundation System. Sin los permisos correctos, la infraestructura de Team Foundation Server no va a trabajar correctamente. Esto lo hemos comentado en la anterioridad. Había comentado yo que más o menos el 60 al 70% de los permisos que no tenemos bien acomodados son los que nos causan los problemas de instalación. Cuando generamos un proyecto en Visual Studio Team Foundation Server, los grupos de este proyecto son creados para cada proyecto, de tal manera que sean asignados permisos para acceder a los recursos para cada grupo en forma apropiada. Puedes personalizar los proyectos para tener una mejor cobertura de las necesidades que tengas. Sin embargo, es muy importante tener en consideración que esta seguridad también debe de cumplir con los requerimientos que se tienen dentro de la empresa o dentro de cada una de las redes. Cuando creas un proyecto en Team Foundation Server, los grupos son creados a nivel de proyecto, por default. Cada uno de estos grupos tiene ciertos permisos asignados a cada uno de los mismos. Puedes establecer permisos nuevos para estos grupos de default. Además, puedes adicionar tus propios grupos o bien usuarios a cada grupo para que estén establecidos dentro del servidor y tengan acceso a las colecciones o a nivel de todo proyecto. De tal manera que, por ejemplo, aquí en la pantalla estás viendo algunos de los permisos y grupos que tenemos por default. ¿Qué hacen cada uno de estos? Debemos establecer los grupos y los permisos para cada una de las partes. Por ejemplo, a nivel servidor, el Team Foundation Administrators. Los miembros de este grupo pueden hacer todas las operaciones para el Team Foundation Server. Este grupo debe ser restrictivo para los menos miembros de este grupo que sea permitido. Vamos, si pudiera ser nada más una o dos personas, también dependiendo del tamaño de la infraestructura que tengas montada o del número de líderes de proyecto que tengamos establecidos. Por default, este grupo contiene un administrador local, un grupo de administradores locales que es el Building Administrators para cada servidor que hostea los servicios de aplicación de Team Foundation. Este grupo también contiene a los miembros del Server Account para toda la implementación de los usuarios. El Team Foundation Valid Users, los miembros de este grupo tienen acceso al servidor. Este grupo automáticamente contiene a todos los usuarios y grupos que han sido agregados de cualquier parte dentro de Team Foundation Server. No se pueden modificar las membresías a este grupo. Hay que tener cuidado con eso, porque de pronto dices, oye, pues vamos a modificar este grupo. El Team Foundation Valid User no se puede modificar. El Server Accounts, los miembros de este grupo tienen permisos a nivel servicio para el Team Foundation Server. Por default, este grupo contiene los servicios y las cuentas que están las cuentas necesarias para la instalación. Este grupo debe contener solamente las cuentas del servicio y no cuentas de usuarios o grupos que contengan grupos de usuarios. Por default, este grupo es miembro del Team Foundation Administrators. Hay que tener cuidado, no hay que andar asignando dioses y semidioses dentro del servidor. El Work Item Only View Users. Los miembros de este grupo son restrictivos para todos los rangos y las áreas que se puedan utilizar dentro del proyecto y colecciones del Team Web Access. La membresía de este grupo es apropiada para aquellos usuarios que no tienen una licencia de acceso para nuestro deployment en Team Foundation Server. De esta manera podemos hacer que entren a través de un registro de servicio. El SharePoint Application Services, los miembros de este grupo tienen obviamente todo lo necesario para manejar el pool de aplicación de SharePoint en la parte de web
y obviamente están preconstruidos en Team Foundation Server. Además, algunos permisos a nivel servicio para el Team Foundation Server de este grupo pueden contener también algunas cuentas de servicio y no pueden contener cuentas de usuario. Es básicamente para la parte de la parte de SharePoint. Ahora bien, algo muy interesante. Todos los grupos y niveles y permisos que tenemos aquí, a veces la implementación nos lleva a no utilizarlos. ¿Por qué no utilizarlos? Por ejemplo, el Delete Team Project Collection es el nombre del permiso y por default están agregados a los Team Foundation Administrators y a los Team Foundation Service Accounts. Aquí consideramos meter usuarios o grupos cuando la responsabilidad del manejo va más allá de los recursos para el deployment. Esto es cuando necesitamos mover o implementar cierto tipo de borrados de la aplicación. Dentro de tu manual, en la página número 8, encontrarás una tabla con el nombre del permiso, a quién está establecido por default y cuándo podemos agregar o no. Esos son los grupos que por default están dentro de Team Foundation Server. Entonces, pues bueno, aquí sí vamos a tener que estar analizando uno por uno para saber cuándo meter gente dentro de cada uno de estos servicios y dentro de estos grupos, obviamente. Ahora bien, los permisos a nivel de colección y grupos, tenemos los siguientes 6 niveles de grupos para cada una de las colecciones. Tenemos el Project Collection Administrator, donde los miembros de este grupo pueden hacer cualquier operación para el Team Project Collection. Este grupo debe de ser también lo más restrictivo que se pueda. El menor número de usuarios deben ser agregados con este tipo de control administrativo. ¿De acuerdo? Entonces también hay que tener cuidado con estos grupos, así como el Project Collection Valid Users. Ahí básicamente los miembros de este grupo tienen acceso a la colección del Team Project dentro de Team Foundation Server. Este grupo automáticamente va a contener a todos los usuarios y grupos que tengan o que hayan sido agregados de cualquier parte dentro del Team Project Collection. No podemos modificar la membresía de este grupo. Dentro del Project Collection Service Accounts, los miembros de este grupo van a tener permisos a nivel servicio para la colección del Team Foundation Server. Por default, este grupo va a contener la cuenta de servicio que ha sido suministrada durante la instalación. Te recomiendo una vez más, vamos a visitar tu manual en la página número 10, en donde vienen los grupos por default y los permisos que se le asignan a cada uno de ellos. Te darás cuenta hasta este punto en el que hemos avanzado en el curso, que la parte de la seguridad es lo que más puede llegar a ser un poco tediosa en su administración, porque hay tantos grupos, tantos usuarios, tantas cuentas. Por ejemplo, nada más hay ¿cuántas cuentas para el setup, si lo recuerdas? Básicamente utilizamos 8 cuentas o service accounts para el setup, y ya de ahí, por ejemplo, aquí tenemos a 6 grupos, y en las diapositivas anteriores vimos un total de otros 6 grupos o servicios de cuentas. Entonces ya estamos hablando de que tenemos que administrar alrededor de 14 grupos y cuentas de servicio, sin contar el número de usuarios que tenemos. Algo que puede pasar, por desgracia, muy comúnmente, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, es que de pronto justamente comenzamos a generar grupos de dioses y semidioses. ¿Por qué? Porque a veces el grupo, los miembros del grupo van a tener varios roles y solemos administrarles grupos y permisos pues que pueden a veces ser demasiado, ¿no? O muchas veces, ya sabes cómo son los administradores de red, no queremos que nos pase eso a nosotros, pero muchas veces administradores de redes de empresas que no siguen las políticas correctas, cuando no pueden entrar a algo, van y le ponen permisos rápidamente elevados al usuario que necesita hacer algo, y a veces se les olvida quitárselos. Entonces aquí sí vamos a tener que estar administrando bastante, porque por ejemplo, ahora vamos a hablar de los permisos a nivel project level, en el que vamos a tener a los project administrators, que los miembros de este grupo pueden administrar todos los aspectos del team project, aunque no pueden crear proyectos, pero ellos pueden administrarlo. Los contribuidores, donde los miembros de este equipo pueden contribuir a todo el proyecto en muchas formas, como agregar, modificar, borrar código y generar nuevos work items. Los readers obviamente nada más pueden leerlo, no pueden modificarlo. Y los builders es un grupo que tiene los permisos de build, justamente de construcción para el proyecto. Los mismos pueden manejar los ambientes de testeo, crear test runs o manejar builds.
Obviamente volvemos a lo mismo, hay que administrar más. Una cosa muy interesante es que dentro del Project Collection Administrators no le podemos cambiar los permisos para este grupo, así como al Project Collection Build Service Account. No hay que remover la información de permisos o denegarlo para este grupo. Hay que tener cuidado con todas estas partes de seguridad. En la página número 13 de tu manual encontrarás una vez más una tabla de los nombres de los permisos, por default a quién están y cuándo se consideran agregar. Es muy importante que sigamos todas estas recomendaciones para nuestra implementación, porque realmente ahora, como verás, vamos a hablar de Area Level Groups and Permissions, en donde otra vez tenemos a los Project Administrators, a los contribuidores, a los Readers, a los Builders, a los Project Collection Administrator, a los Project Collection Build Service Accounts. Una vez más, hay que estar haciéndonos y partiéndonos a la página número 15 para ver toda esta parte de la administración. Quiero hacer hincapié en esta parte del curso, recordarte que la idea del curso básicamente no es hacerte un experto en 3 días en TFS. La idea es que tengas todas las herramientas necesarias para poder hacer una implementación y una administración de Team Foundation Server. Todo esto va a requerir mucha práctica de tu parte y de seguir leyendo. Realmente el manual que tenemos para este curso es una maravilla porque contiene todo lo necesario. Y todo lo necesario, vamos, es casi ilógico pedirte que te aprendas en el poquito tiempo que llevamos aquí los 18 grupos que hemos visto hasta este momento y los permisos que tiene cada uno. Son tablas del manual que nos van a ayudar para hacer una implementación. Eso es lo interesante de todo esto, saber dónde están cada uno, saber qué hace cada uno de ellos. Igualmente vamos a tener un grupo que es la interacción de grupos y permisos. Por ejemplo, los Project Administrators y los Project Collection Administrators también son casi que los dioses del Team Foundation Server. Son los dos grupos más fuertes dentro de Team Foundation y hay que ser muy restrictivos con estos dos. Para el Version Control Groups y permisos tenemos a los Project Administrators, contribuidores, Readers, Builders, Administrators de Service Account o de Build. En tu página número 18 encontrarás la tablita con todo lo necesario para cada uno de estos proyectos cada uno de estos permisos del proyecto. Otros grupos que podemos encontrar así como permisos son los Project Administrators, los contribuidores, los Readers, los Builders y todos los que tenemos enlistados en la pantalla. Puedes encontrar las definiciones también de los mismos en la página número 18 de tu manual. Recuerda que el manual, vuelvo a insistir con esto, nos va a permitir ir generando una perfecta guía para la implementación y la instalación de Team Foundation Server, además de toda la parte de la logística que contiene o que conlleva la seguridad y los permisos del usuario y los usuarios que van a estar entrando. Más grupos vamos a tener con los Project Administrators, los contribuidores y con todos y cada uno de los enlistados a continuación. El Ads Management Group and Permissions. Tenemos a los Project Administrators, a los contribuidores, a los Readers y todos los que aparecerán en la página número 21. Espero que no te desesperes con esta parte del curso, dado que obviamente no podemos entrar a definir y a estar leyendo cada uno de los grupos y permisos que contenemos. La idea es que conozcas cuáles son y que sepas dónde enlistarlos y obviamente cómo poder accesar a cada una de sus partes dentro de la seguridad y saber cuáles son los permisos que tienen cada uno. Si quieres cambiar los permisos dentro de la seguridad de TFS, lo puedes hacer en un ambiente que esté seguro, en Team Foundation Server, en SharePoint Services 3.0 y en SharePoint Server 2007 junto con Reporting Services. Puedes utilizar el Command Prompt de TFS Security para crear, modificar o borrar grupos y usuarios en Visual Studio Team Foundation Server. Además, puedes modificar los permisos para grupos y usuarios. Por default puedes encontrar la utilidad en el C, Program Files, Microsoft Team Foundation Server 2010/Tools. Y de esta parte puedes aplicar al servidor en la capa de aplicaciones dentro de Team Foundation. Aunque estés logueado con permisos administrativos, debes de abrir el Command Prompt con permisos elevados. Esto es, tomar tu Command Prompt, darle clic en el botón derecho y decirle correr como administrador. Si no haces eso, no puedes accesar
a la parte del Command Prompt y la línea de utilería del TFS Security. Puedes garantizar permisos de administrador a usuarios en Visual Studio Team Foundation Server, agregándoles al grupo de Team Foundation Administrator o dentro de Team Foundation Server. Hay que considerar mucho esto. Realmente a mí no me gusta mucho la idea de estar rompiendo la seguridad, aunque sin embargo en ocasiones hay empresas que sí lo requieren por el cierto tipo de confianza que se puede tener en los desarrolladores o en las personas que van a estar administrándolo. Si tu deployment utiliza recursos dentro de SQL Server Reporting Services, además debes de permitirles a sus usuarios permisos dentro del programa. Recuerda que los permisos que son requeridos para SharePoint Products y la interoperabilidad son garantizados a través de la cuenta de servicio del TFS. De cualquier manera, para una interoperabilidad óptima y una fácil utilización, debes de generar miembros dentro de Team Foundation Administrator Group para ciertos grupos de SharePoint Products. Como administrador de Team Foundation Server, debes de ser miembro de los siguientes grupos y tener los siguientes permisos. Debes ser miembro de Team Foundation Server, de Windows, de SharePoint Products, de Farm Administrator, Site Collection Administrators, Reporting Services y SQL Services. Aunque los usuarios que tengan los permisos apropiados no son capaces de ver todos los proyectos y los portales o los reportes de forma correcta, puedes agregarlos a los Trusted Sites dentro del Internet Explorer. Considera utilizar la consola de administración para cuando necesites hacer el deploy de Team Foundation Server en un ambiente ya confiado, donde la cuenta del Team Foundation Server tiene permisos de SharePoint Products y en SQL Reporting Services, y todos los programas están corriendo en la misma computadora. Recuerda, este se le denomina el Single Server Deployment. Los requerimientos de seguridad para tu deploy no son restrictivos para los demás permisos en las siguientes partes que tengas implementadas. Por default, los usuarios son agregados a través de la consola de administración, a menos que lo hagas con la herramienta de utilería del Command Prompt. Ahora bien, ¿cómo garantizar permisos administrativos en un ambiente de confianza para la consola administrador Team Foundation Service? Esto lo puedes revisar en la página número 30. Cómo garantizar permisos administrativos dentro de Team Foundation Server. Viene el paso a paso de cómo lo vas a hacer. Estas partes del manual, aparte del how to, también te van a ayudar muchísimo para cuando estés haciendo tus laboratorios. Recuerda que aquí los laboratorios es hacer junto cuando vamos viendo. Para el manejo del Team Project, las colecciones y los proyectos. Muy interesante. Vamos a ver cómo crear un Team Project Collection, cómo modificar un Team Project Collection, cómo mover un Team Project Collection, cómo moverlo entre proyectos, cómo clonar o dividir un Team Project Collection y el escenario de cuando se necesita mover. Para crear el Team Project Collection, debes de tener permisos de administrador con las siguientes opciones. Cuando tú creas una colección para todos los proyectos que están relacionados a un particular código de base, puedes crear colecciones para cada unidad de negocios dentro de tu organización. Puedes organizar tus proyectos dentro de grupos que cumplan con las necesidades de reglas de negocios para generar colecciones de todo el Team Project. Recuerda que si generas aplicaciones o bien name instance dentro de SQL que estén corriendo dentro del name instance de SQL Server, puedes hostear la base de datos para las colecciones, o bien puedes tener bases de datos vacías para cada colección que tú vayas a generar. Los permisos que necesitamos deben de ser del Team Foundation Administrator Group, el de Windows SharePoint Server Site Administrator Group y el SharePoint Administration Group, además de SQL Reporting Services Content Manager y SQL Services Project Content Group. Si quieres generar un sitio por default dentro de un report folder o una base de datos para generar un Team Project en especial de la colección, la cuenta de Visual Studio debe de ser la de TFS Service y obviamente debes tener ciertos permisos. Algo muy importante, en la página número 36 de tu manual viene el cómo crear un Team Project Collection. Aquí podría ser interesante que tomaras tiempo para poner pausa audiovisual y llevar a cabo el how-to dentro de alguna de las máquinas virtuales. Te podría ayudar a ir practicando en adelantado
lo que vas a ver dentro de tu laboratorio. Puedes tener organizaciones físicas y estas organizaciones pueden tener cambios dentro de tu infraestructura de negocios. Modificando las propiedades de tu Team Project Collection, vas a tener que a veces estar modificando entonces estas opciones. Por ejemplo, no puedes detener una colección antes de que hagas operaciones como hacer un backup o si estás aplicando un service pack al servidor. Entonces necesitarías reiniciar la colección después de que hayas completado la operación. Puedes cambiar los usuarios que tengan acceso a la colección, sus permisos y los recursos que están localizados en el SharePoint Products y en SQL Server Reporting Services. Puedes modificar también todas las propiedades para las colecciones en la consola de administración de Team Foundation. Puedes encontrar información acerca del Team Projection en las siguientes ubicaciones: en General, en Status, Team Project, SharePoint Site y la de Reporting. Obviamente también vamos a necesitar a veces modificar el Team Project Collection, para lo cual debemos de tener permisos de administración dentro del grupo al que queremos inyectarle nuevas modificaciones. Vamos a imaginar el siguiente escenario. Estamos trabajando ya con Project Collections dentro de nuestro servidor de SQL Server, pero nos dicen que vamos a mover el Team Project, la colección, a otro servidor, posiblemente porque han traído un servidor más robusto o simple y sencillamente porque el servidor ya estaba viejito. Puedes mover las bases de datos de un Team Project Collection a otro servidor que está corriendo SQL Server. Solamente hay que tener en cuenta lo siguiente: el SQL Server debe de ser la misma versión que habías estado utilizando. Por ejemplo, si estabas utilizando SQL Server Enterprise, tienes que mover a un SQL Server Enterprise. No puedes bajarlo a un SQL estándar. Si tenías un SQL estándar y ahora vas a tener un SQL Enterprise, no puedes hacerlo de esta manera. Tendremos que hacer muchos pasos adicionales para poder tener esto de forma satisfactoria. Ahora bien, ¿cómo modificar toda esta parte? Lo vas a tener en tu manual en la página número 43. Ahora también, ¿qué pasa cuando la colección está muy grande? Puedes mover una colección, dividirla, pero no juntarlas. Y si las quieres mover dentro de un Team Project Collection, puedes utilizar el TFS Integration Platform. Esto es importar tu proyecto dentro de la colección. Para cumplir con esta tarea, como te estaba comentando, necesitarías una herramienta adicional, que es el TFS Integration Platform. Dentro de tu manual encontrarás la liga para poderlo descargar. El TFS Integration Platform, como te comentaba, nos ayuda a dividir una colección en dos, posiblemente para moverla a otro servidor. Desde aquí lo puedes descargar y pues bueno, también dentro de Codeplex lo puedes comenzar a utilizar. Esto te va a permitir pues ya moverlo de un lugar a otro. Puedes cambiar el tamaño del Team Project dividiendo entre múltiples colecciones. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Generar una copia de la colección en la base de datos haciendo un backup de la colección original, restaurarla con un nombre diferente, hacer un attach con la base de datos renombrada dentro del Visual Studio Team Foundation Server. Esto lo hacemos solamente para cuando, por ejemplo, quieres que todas las colecciones de un proyecto se alineen con las unidades organizacionales de tu negocio y el proyecto y la colección se manejen como unidades separadas. Para hacer este tipo de movimientos, para hacer una división del Team Project Collection, debes ser miembro de la Administration Security Group, de los servidores en los que estás corriendo o en los que vas a dividir tu colección. Los pasos para hacer el split del Project Collection sería borrar el Add Management Resource, detener la colección, hacer el backup de la colección en la base de datos, restaurarla con un nombre diferente, hacer un attach de la colección original, renombrarla a la base de datos
y reconectar el SharePoint Web Application y todos sus recursos. Recuerda que una vez más el How To nos va a ayudar muchísimo para tener todos el paso a paso de cómo se debe hacer cada una de estas partes necesarias para hacer el split. Ahora bien, no es lo mismo mover que dividir. Muchas veces cuando tenemos que cambiar el proyecto hacia otro servidor, por lo general es porque estamos moviéndonos de sistema operativo o porque estamos cambiándolo por completo a un servidor nuevo. Por ello, estos pasos y procedimientos son para mover de software, no de hardware. Team Foundation nos va a permitir mover toda nuestra aplicación haciendo los siguientes pasos: metiendo el servicio, haciendo el backup, unir las aplicaciones de las capas de aplicación y de datos hacia el server domain. Esa parte es muy interesante. Imagínate que de pronto ya tienes que mover todo tu desarrollo, tu deploy que tenías anteriormente de workgroup a dominio. Eso te va a permitir hacer ese tipo de fusión, mover completamente la aplicación hacia otro lugar. Son varios pasos los que tenemos que realizar y sin embargo puede ser muy necesario hacer este tipo de cuestiones. Para manejar Team Projects, vamos a ver cómo queda configurar Team Projects, las áreas y las interacciones y los portales de Team Project. Los proyectos de software dentro del TFS son llamados Team Projects. El Team Projects es el concepto central que va a sostener todas las partes del desarrollo, desde la creación específica para la creación específica de una aplicación, de un producto completo. Cuando generas un Team Project en el New Team Project Wizard, este asistente genera muchos puntos locales en los cuales se va a centralizar los esfuerzos del equipo. Un Team Project de tipo website es creado conteniendo los templates de documentos y los reportes predefinidos si es que están instalados, y una base de datos para trabajar es creada para seguir todos los pasos y todos los seguimientos y desarrollos dentro del proyecto. Un template de proceso es instalado que determina las reglas, políticas, grupos y seguridades y las queries requeridas para todo el trabajo, además de tener todo el código establecido para el control source. Es lo que se genera automáticamente cada vez que generamos un Team Project. Las áreas y las interacciones. Después de que tú generas el Team Project, debes de configurar ciertas propiedades como los grupos, permisos, áreas e interacciones, así como las configuraciones de construcción y el control de recursos. Puedes modificar el Team Project desde el menú del Team Explorer. Puedes crear clasificaciones de Team Project utilizando áreas e interacciones. Las clasificaciones son utilizadas para categorizar las piezas de trabajo. La estructura del proyecto es jerárquica y los nodos representan cada una de las áreas o equipos. Las interacciones son los periodos de desarrollo y el tiempo dedicado para cumplir cada una de las metas. Si quieres modificar la estructura del proyecto para que haga un match con lo que necesita la organización, puedes mapear todo ese trabajo a través de los equipos y además puedes utilizar tus propias categorías para clasificar, para hacer queries o bien para hacer partes de tu reporte. Como te das cuenta hasta ahorita, el ser administrador de Team Foundation Server no es una tarea fácil. Son muchísimas las áreas y muchos los puntos que debemos de tener controlados para ayudar y administrar el proyecto de una manera bastante efectiva. Ya había yo comentado que sería un suicidio el tener a tu mejor desarrollador administrando el Team Foundation Server. Esto debe ser una tarea específica para una persona o para varias personas, dependiendo el tamaño de los proyectos y de la empresa en la que estemos trabajando. Vamos, la empresa me defino al proyecto que estemos trabajando. Pueden tener muchísimas colecciones y muchísimos Team Projects. Dentro de los portales de Team Project, puedes organizar y manejar los portales de una manera más fácil, de tal manera que puedes definir una ubicación por default en donde el proyecto va a tener un portal para todo el equipo de desarrollo.
y para toda la colección. Puedes definir esta ubicación cuando generas una colección utilizando el wizard de Create Theme Project Collection. Puedes modificar las colecciones existentes hacia un sitio de SharePoint o hacia un sitio de colecciones en el que tú quieras generar un portal. Estas dos opciones son válidas. Tendrás ventajas y desventajas si especificas un site collection en lugar de un sitio. El site collection y la instalación en SharePoint va a manejar una base de datos para todo, y esta estará implementada dentro de los productos de SharePoint y va a contener todas las colecciones de proyecto. Si especificas un site collection, esto va a bajar todo hacia una misma base de datos para el mismo sitio de colecciones, de tal manera que tendrías que estarte moviendo en diferentes colecciones para estar estableciendo la misma integración. Es muchísimo más difícil mantener todo el sitio de colecciones. Por ejemplo, si quieres hacer un backup y restore de un site collection como una unidad de SharePoint Products, no puedes hacer el backup y el restore en un simple o en un solo sitio. Tienes que hacerlo en dos lugares diferentes. Ahora bien, vamos a repasar en forma todo lo que hemos estado revisando. Dentro de este laboratorio vas a generar un Team Project Collection y un Team Project, y vas a modificar la raíz del folder de los reportes. Una vez que hayas terminado tu laboratorio, vamos a continuar con la siguiente parte: el laboratorio 3B, que es configurar la seguridad de los permisos, el acceso a la autorización Team Foundation Server Project, modificar SharePoint Service Utility Security y modificar el SQL Server. Como te darás cuenta, son muchísimas las tareas que vamos a realizar dentro de este laboratorio. ¿Por qué? Porque obviamente hemos visto muchísimos temas a lo largo de este módulo, por lo cual es necesario que hagamos toda esta parte. Y después vamos a ver el Team Foundation Build System. Suerte en tus laboratorios y en sus segmentos, y al terminar recuerda regresar a esta parte de tu curso. Podemos utilizar Team Foundation Build System para compilar, probar e implementar el software en un sistema automatizado o bien distribuido. Este software está diseñado para apoyar a las pequeñas startups, las pequeñas empresas con los inicios de software, o también para la implementación de un software maduro. El sistema está diseñado para ayudarte a escalar tu sistema de construcción, así como a tu equipo y la base de código que va creciendo. Vamos a ver entonces cómo trabaja el Build System. El Build System básicamente va a necesitar varios componentes. Va a necesitar al componente de Team Foundation Build Type Creation and Build Reports en la capa del Team Explorer. Este va a generar los reportes, y la información progresiva podrá ser vista a través del Team Explorer utilizando el Team Building Browser. El Source Control está dentro de la capa de Team Foundation Application y dentro de Data Tier, o bien la capa de datos. Este es para que el Team Foundation Source Control Server almacene todo el código fuente. El Team Foundation Build Web Service está dentro de la capa de aplicación de Team Foundation. Es un web service corriendo dentro de la aplicación y dentro de esta capa que acepta las peticiones del cliente y coordina la ejecución de los pasos del build. El servicio de Build Server está en una computadora en forma separada. El servicio lo que va a hacer es ejecutar todo el build de la computadora o computadoras que estén corriendo los pasos de construcción. Este es lo que va a ser el pegado de todas las partes de todos los usuarios. Básicamente ese es el gran orquestador del build. ¿Cuáles son los componentes? El Build Machines, el Build Servers, el Build Controller y el Build Agent. Los Build Machines son, al fin de cuentas, por lo menos una máquina de construcción, sea para una aplicación pequeña o larga. Debes de a veces necesitar muchas más computadoras. ¿Por qué? Por los procesos. No es lo mismo hacer una aplicación de 5 o 6 formularios que tener una aplicación integral, por ejemplo, para un gran conglomerado ejecutivo en el que necesitamos 500 u 800 más código, más páginas web, etc. El Build Machine es una computadora en la cual tienes instalado y configurado Team Foundation Build Service. La máquina
Puede ser una máquina física, por ejemplo una computadora personal, o también puedes tener una máquina virtual corriendo. Esto dependerá de, obviamente, pues los recursos que tengamos. El denominado Build Service está dentro de las máquinas, de tal manera que si tú haces el setup para una Build Machine, necesitas instalar, configurar y correr el Team Foundation Build Service. El Team Foundation Build Service es un servicio de Windows. El servicio de construcción estará corriendo como un servicio de Windows y los servicios de construcción estarán corriendo como un servicio interactivo que puedes utilizar en diferentes sistemas operativos. Al fin de cuentas, lo puedes tener dentro de Windows Servers o dentro de Windows Vista o dentro de Windows 7. O bien, utilizar máquinas virtuales también para estar corriendo ese servicio. El Build Controller cada Build Controller está dedicado a un Team Project o a una colección. El controlador aceptará peticiones de construcción para cualquier Team Project de una colección en específico. Cada Build Controller o cada pool de Build Controller manejará el servicio para uno o más Build Agents. Si está distribuyendo a través de procesadores, por ejemplo para compilar el código o testearlo, el Build Agent estará dentro de este pool. El Build Controller procesará todo el flujo de trabajo que típicamente se lleva a cabo a través de la determinación del nombre del view, la generación de labels, la generación de controles, las notas de login y la parte de reporteo. Dado que un Build Controller no típicamente requiere mucho procesador, una máquina virtual podría ser suficiente para servirte como plataforma de Build Controller. De cualquier manera, el Build Controller puede demandar mucha memoria en algunas situaciones. Por ello, podría ser necesario darle más memoria a la máquina virtual en la que estás haciendo el Build Controller. Como administrador de Team Foundation Servers, puedes configurar y manejar el Team Foundation Build Servers para habilitar a tu equipo automáticamente y en forma consistente a hacer build, test y deploy del software dentro de un ambiente distribuido. Puedes instalar el Build Service y habilitar los proyectos de build para que se genere el versionamiento de controles dentro de tu Team Project. Por ello puedes crear y manejar esos controladores. Obviamente en dónde lo vas a poner dependerá muchísimo de los requerimientos que tengas, pero la virtualización es una manera muy buena de hacerlo, dado que te quita la necesidad de tener una máquina dedicada para esto. Hablemos ahora del Build Agent. Cada agente de compilación se dedica a un controlador o una estructura de controles. El agente de compilación funciona utilizando pocos recursos del procesador, por lo cual no sería necesario a veces tenerlos en una máquina dedicada. Una virtual podría hacer el trabajo. Este trabajo incluye la obtención de archivos y el control de los archivos, así como el control de versiones, la obtención del área de trabajo, la compilación del código y la realización de testeos. Al montar un sistema de compilación, puedes comenzar con unos pocos agentes. Después podrás ampliar o reducir el sistema de construcción dependiendo del la media de compilación que tengas. Si has configurado los agentes con capacidades especiales, debes asignar etiquetas a los agentes. Siguiendo esta estrategia, puedes crear definiciones de compilación que pueden usar esos agentes especializados. Por ejemplo, puedes aplicar la etiqueta VBT a grupos de agentes que están diseñados para ejecutar las pruebas VBT, y después puedes definir una versión nocturna de uso para solo estos agentes de compilación. Debido a que el Build Agent hace la mayoría de parte del trabajo intensivo del servicio, puedes asegurarte que el equipo tiene mejor hardware o mejor memoria, agregando un agente de compilación para hacer el trabajo en un periodo de tiempo aceptable, lo cual podría ser bastante interesante para proveerle a tus administradores y desarrolladores una mejor forma de código y de compilación. Vamos a ver algunas de las topologías. La topología de Build System es más o menos sencilla. Team Foundation Build System está diseñado de una manera que puedes comenzar con un sistema complejo y irlo avanzando a uno más elevado a medida que tu código se expande y tu equipo se hace más grande. Puedes expandir tu sistema de forma incremental con relativa facilidad mediante la adición de la construcción de máquinas con el sistema que ya tienes actualmente.
De esa manera lo puedes ir haciendo más escalable. Lo puedes tener en una máquina, lo puedes tener en modo standalone, puedes tener múltiples máquinas adheridas y además puedes tener múltiples controladores. Esto dependerá básicamente de cuántos usuarios tienes, cuál es el tipo de control que necesitas establecer. Para manejar esta topología pues realmente es bastante sencillo. Dependerá de cuántos controles tienes, de cuántos usuarios y demás. Para hacer el manejo del Build Machine también será necesario que tomes en cuenta pues toda la topología, y ese Build Machine va a ser el que se encargará de hacerlo en forma directa o bien a través de múltiples sistemas. Dependerá, insisto, muchísimo de la topología que tengas implementada o de lo escalable que vaya siendo tu team project y el grupo de desarrolladores que se vayan integrando. De esa manera puedes tener cuantas máquinas necesites, haciendo una escalabilidad bastante óptima dentro de tu sistema. El Build Machine es la computadora en la cual tienes instalado y configurado el Team Foundation Build Service. Puedes hostearlo, como ya hemos dicho, en una o más máquinas. Lo que tienes que hacer básicamente es loguearte en la máquina que vas a utilizar como Build Machine, darle un clic en todos los programas, en Microsoft Team Foundation Server 2010, y después dar un clic en Team Foundation Administration Console, expandir el panel, expandir el nombre del servidor y después irnos al nodo de Team Foundation Build y pues bueno, establecer toda la información, habilitarlo o deshabilitarlo, reiniciarlo o iniciarlo, o hasta modificar las propiedades que tiene. Esto dependerá de la máquina que quieras agregar al sistema de Build Machine. Para configurar y ejecutar el build, vamos a ver cómo se utilizaría utilizando el MS Build. Vamos a hablar de hacer el setup de los triggers o los disparadores de build, del workflow y de los build triggers. La herramienta del msbuild.exe es una herramienta en línea de comandos, el cual te permitirá especificar el proyecto o la solución que quieres aplicarle las opciones o que quieres construir. Tienes varios switches y también tienes el nombre del proyecto. Los switches te van a permitir determinar cuál es el proceso que le vas a implementar a cada uno de las soluciones que quieres hacer el build. Para hacer el setup de un build trigger, los builds pueden configurarse a través de una línea de base de colas para ciertos triggers. Puedes establecer el build para verificar la cualidad en el check-in, hacer integración continua de builds que están en la cola para revisar cada cambio, o hacerlos a través de un schedule o agendarlos para una forma particular. Entonces puedes hacer una escalabilidad también con triggers especificando cuándo se va a realizar. Por ejemplo, puedes generar una propiedad que sería la Rolling Builds, que es una propiedad acumulada. Si quieres que esto sea encolado cuando cambie el check-in de cada uno de los archivos que se ha construido por su definición, puedes establecer un límite para que no haya builds después de esta definición que ya está corriendo. El segundo límite es opcional, puedes seleccionar el build no más de cada tantos minutos y por ejemplo establecer un valor de 0 a cuántos minutos quieres que tú no necesitas que se hagan builds cada tiempo. Recuerda que a veces cada build genera una nueva versión. Si no tenemos configurado, por ejemplo, ya hablando de temas de desarrollo, el archivo de manifiesto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tienes un check-in cerrado de flujo de trabajo? Si estás checando todos los archivos para verificar el control de la versión en un folder que está controlado por el cierre de hay algunos pasos adicionales que debes de realizar para completar esta operación. Recuerda que muchas de esas partes, a veces el usuario, el desarrollador que está recompilando,
puede enviar más de una versión como grupo. Entonces, para conciliar las áreas de trabajo como parte de una check-in cerrada de flujo de trabajo, debes tener la entrada y la vista basada en permisos, en los permisos que estés estableciendo para estas operaciones. En la página número 80 encontrarás el How To para hacer este tipo de cuestiones. Ahora bien, una vez que ya tenemos las build machines y que ya están configuradas, necesitamos ahora configurar el Team Build Definitions para establecer los parámetros que necesitamos para cada uno de los desarrollos. Por ejemplo, para hacer esto necesitamos establecer el símbolo del servidor y el source server. Los símbolos pueden ser el asterisco PDB, que son los archivos que se generan por el build. Estos hacen posible un mapa de ejecución y establecer puntos dentro de los assemblies que corresponden a las clases y métodos. De esta forma, los servidores de recursos que utiliza el debugueador para localizar las versiones correctas del archivo y de la versión que se está utilizando, esto va al repositorio y saca la versión correcta. Es utilizado para servers que están construyendo versiones de un archivo o de diferentes versiones en diferentes workspaces. Para agregar un símbolo al server shell, el TFS build te permite la actividad publish symbol. La actividad work of the setting path to publish symbol es un parámetro de proceso. Debes de utilizar el path UNC aun cuando estés publicando en una máquina en forma local. De esa manera, el T-Foundation Server te permite construir en gran medida utilizando índices generados, utilizando el ssindex.cmd. Es una de las herramientas de depuración dentro del paquete de Windows. De hecho, algunas de las herramientas se incluyen con las herramientas de depuración para Windows y se distribuyen con el TFS 2010 para que las herramientas de depuración no sea necesario instalarlas por separado. Esto hace un apoyo que permite al servidor un origen muy fácil. Todo lo que necesitas hacer es establecer el índice de fuentes y construir un parámetro válido para el valor predeterminado, construir una plantilla de procesos y listo. Puedes hacer esto para cualquier definición de compilación que utilice una plantilla predeterminada, al cambiar el valor por defecto para el parámetro, o se puede cambiar con el cuadro de diálogo. Después ponerlo en la cola de la compilación, cuando la cola de una generación, por ejemplo, para una definición utilizando la plantilla adecuada. De esa manera es como extraemos rápidamente la versión correcta. Una herramienta por demás excelente es el Test Impact Analysis. Tus testeadores y desarrolladores pueden necesitar saber cada vez que el código cambia y cómo es que esto puede afectar la generación del código y de la aplicación en sí. Cuando habilitas el Test Impact Analysis en la versión del build, el sistema analiza y reporta cómo es que el código cambiado afecta a tus testeos, generando un reporte de build para una vez que se haga el build completo. Para configurar el Test Impact hay que hacerlo a través del archivo de configuración, crear un testeo, configurarlo para que utilice ese archivo, expandir el nodo avanzado y asegurarte que el Analyze Test Impact está habilitado como true y que el Disable Test está establecido como falso. De esa manera puedes generar un reporte para cada vez que se va a generar un cambio en el código. El Custom Build Numbers. Tu equipo puede encargar datos no necesarios dentro del nombre de cada uno de las builds completas. Por ejemplo, los valores que incluyen los tokens, que son reemplazados con información como el nombre de la definición, la fecha en la que se corrió y un valor entero que es incrementarlo generando una nueva versión. Para personalizar este parámetro puedes poner en forma directa dentro del campo la versión. De cualquier manera, una forma más fácil para modificar el valor que se va a mostrar del token disponible es dando un clic en las elipses para abrir y utilizar el Build Number Format Editor, que es un cuadro de diálogo, y en ese cuadro de diálogo asignar los macros para mostrar e insertar los tokens que quieres utilizar. De esta manera no vas a generar la versión 10.000 si es que es compilado 2000 veces. El análisis de código
Es parte del versionamiento de controles y es una política que puedes establecer dentro del code analysis. Estas opciones son el enforce check int, por ejemplo, para archivos que contengan parte de una solución actual, el reforzar C, C++ y el código de análisis, enforzar el código de análisis para el manage code, esto es para todas las herramientas o APIs que estamos utilizando en forma externa. Habilitar esto te va a permitir analizar el código externo, lo cual podría ser una cosa bastante buena para cuando estamos implementando APIs de sistemas no necesariamente desarrollados con Visual Basic o con C#. Las unidades de testeo autónomas puedes diseñar y construir una o más unidades de testeo. Para cada unidad de testeo puedes hacer su setup especificándole cuando corre, qué opciones están utilizándose para el test y cuándo debe hacer algo si es que falla. Puedes establecer categorías de testeo para filtrar cada vez que se está ejecutándose y puedes asignar categorías a tus testeos utilizando alguna categoría, por ejemplo, no pasó, para cada valor que tenga un error dentro de tus categorías. Puedes establecer también múltiples test runs. Puedes utilizar esto utilizando dos prioridades o implementando valores unificados que tú quieras establecer. Y también lo puedes deshabilitar en forma temporal sin que borres ningún test run. Solamente en el nodo de avanzado establece el disable test como verdadero. Y cuando estés listo para volverlo a poner, bueno, pues lo ponemos como falso. Validar la arquitectura es validar el código a través del diagrama de la capa que tenemos para reforzar la arquitectura y las restricciones que tiene el código. Cuando realizas esta tarea, las dependencias del código son comparadas con las dependencias en el diagrama. La validación de la capa puede ayudarte a las siguientes tareas: ver las diferencias entre el código existente y el diseño original, encontrar el código que no está organizado como intencionalmente debería estar con sus dependencias, y encontrar dependencias que pueden estar afectando y generando cambios dentro de tu código. Por ejemplo, puedes editar el diagrama de la capa, la que muestra arquitectura potencial y los cambios que han tenido, y después validarla con el código. Siempre y cuando hayamos utilizado una solución de Visual Studio y, por ejemplo, hayamos hecho ese tipo de testeos de capa con Visio, que es una herramienta genial para esa parte del diseño. Para validar tu capa a través de diagramas, puedes utilizar el MS Build con argumentos, incluyendo strings de parámetros de validación. Para generar una definición de build, puedes revisar los pasos en la página número 92 de tu manual, dado que son obviamente muchos pasitos para generarla. Ahora bien, si hablamos del setup automatizado funcional dentro de las unidades de testeo de la interfase del usuario, es muy importante para mí como administrador entender en qué fase estamos, qué parte estamos llevando a cabo y cómo es que mi proceso ha ayudado a mis desarrolladores, tanto con las versiones de cada control como para los builds que hemos ejecutado o bien las unidades de testeo. Para mí lo relevante va a ser el feedback que me dé el usuario, lo que haya recopilado mi gente testeadora y mis debugueadores sobre lo que está sucediendo con la aplicación, si realmente está corriendo en tiempo adecuado o si realmente estoy haciendo bien la parte de la administración. Muchas veces pensamos que ya tenemos implementado todo el TFS y de pronto cuando comienzan los primeros builds y cuando se comienzan a hacer los primeros team projects, nos damos cuenta de que hay vulnerabilidades en las cuentas que dimos o de que no hay permisos necesarios para cada una de las instancias de servicio, de tal manera que a veces haciendo pequeños cambios puede ayudar muchísimo a mis desarrolladores. Y es relevante saber los tiempos que se está tomando un simple y sencillo build dentro de un build machine, por ejemplo. Cuando hablamos sobre la gestión de los elementos de trabajo, debemos entender que cada pieza de trabajo en un proyecto es un work item o una pieza de trabajo. Una importante meta para cualquier proyecto es darle seguimiento a estas unidades hasta que cada una de ellas haya sido completada. Si estás utilizando el Microsoft Solution Framework para una metodología de desarrollo de software acelerado, el Microsoft Solution Framework trabaja los siguientes tipos: el escenario, que es una descripción de lo que el usuario necesita o lo que ha pedido; el bug, que es un defecto o desviación entre lo esperado y lo que necesita hacer el producto;
la calidad del servicio requerida, que es la expectativa del producto final. La tarea, que es una acción standalone o aislada, que debe ser completada por una persona o un grupo de personas. El riesgo, el evento probable o condición que puede tener un negativo impacto al proyecto como tal. El reporteo. El reporteo es la capacidad que tenemos como empresa o como administradores de reportear todo lo que está pasando con el negocio. Team Foundation Server genera reportes utilizando Reporting Services de SQL, utilizando cubos de OLAP dentro de un esquema relacional para la extracción de toda la información. Dentro de TFS 2008, el Data Warehouse regresaba los datos en un intervalo de cada 60 minutos. En Team Foundation Server 2010, la actualización del almacenamiento relacional dentro del Warehouse es basado más bien en eventos. Varios eventos, cuando son invocados, hacen que el warehouse se actualice. El warehouse controla los servicios a cargo y los refrescará, por ejemplo, cuando haya un break-in análisis procesos online, o bien cada 24 horas a las 2 de la mañana si es que yo se lo especifico, o bien cada 2 horas si es que yo se los especifico. Lo puedo hacer totalmente en forma manual para estas partes. De tal manera que debemos de entender que Reporting Services y Analysis Services están completamente casados dentro del reporteo para el TFS. Si no estamos corriendo Reporting Services como parte de tu deployment, no vas a necesitar obviamente utilizar Reporting Services y Analysis Services, pero si lo necesitas, ambos deben de estar instalados. Es una muy buena práctica evitar el hosteo de Reporting Services en un servidor SQL que ya está hosteando Analysis Services. Esto, recuérdalo, es uno de los best practice and patterns de Microsoft, tener un servidor para cada una. El módulo de seguridad utiliza un modelo de seguridad directamente basada en autenticación de tipo Windows, de tal manera que debes de tomar en cuenta también, como parte de tu deployment, los requerimientos que pide Microsoft para la implementación de un Reporting Services y de un OLAP. También puedes utilizar SharePoint para el reporteo. De esta manera lo podrás tener mostrado para todos. Podemos hostear los reportes dentro de SharePoint para generar reportes en forma dinámica, aunque también Reporting Services tiene generaciones, por ejemplo, de tipo snapshot o publicaciones, para hacerlo también bastante interesante. Entonces, de tal manera podemos implementar ambos. Podemos utilizar WebParts para mostrar los reportes en un dashboard, o bien establecer la propiedad de isDashboard como true si queremos establecer este tipo de parámetros. El dashboard te va a permitir una herramienta bastante interesante para poderlos accesar. Ahora, ¿cómo vamos a accesar a toda esta parte de reportes? Muy sencillo. El Team Web Access es una alternativa de Team Explorer dentro de Visual Studio. Cuando el usuario no tiene acceso a Visual Studio, puede utilizar el Team Web Access para accesar a la funcionalidad del Team Explorer. Team Web Access te va a poder dar la misma lista de reportes que están generándose, y de esta manera podré ver los reportes que se están estableciendo. De esta manera, con la herramienta de Team Web Access, vas a poder entrar directamente a la carpeta de reportes, ver, por ejemplo, los reportes de builds, de bugs, los dashboards, los de testeo y de project management. Y dentro de cada una voy a estar viendo el reporte. Es algo bastante sencillo de utilizar. Para el manejo de SharePoint puedes mostrar el archivo de local dentro del Team Project, agregar o cambiar la ubicación de raíz para la creación de Team Project Portals, o remover la ubicación de default para todo el Team Project Portal. Esto dependerá obviamente de cómo lo quieras manejar. En lo personal, sí pienso que la opción que viene como default para el manejo del SharePoint y del portal del equipo es bastante interesante, es bastante buena. A mí no me gusta mucho cambiarlo, porque el cambiarlo también te influye en cambiar permisos, en hacer la migración del site y de volver a revisar qué puerto estaba abierto o qué puerto estaba cerrado. Aunque bueno, eso sí va a ser totalmente al gusto.
Vamos a tu laboratorio número 3C, el último laboratorio de este módulo, en el que vas a reconfigurar Reporting Services y Analysis Services. La intención de reconfigurar toda esta parte es justamente promover la práctica de todo lo que hemos visto en este módulo, desde la implementación del reporteo hasta la de Analysis Services. Te darás cuenta que de pronto sí es un poco muy teórica toda la parte que estamos analizando, y que muchos temas los refiero yo a que lo revises en el how to de tu manual. Esto es porque de esa manera tiene que ser. No podemos estar tomando el tiempo, por la corta duración que tiene el curso, para estar realizando cada una de las tareas. Además, muchas veces son tareas que estamos realizando de forma doble. Por ejemplo, notarás que tu manual tiene el how to revisar el IIS en Windows Server 2008 y cómo hacerlo en Windows Server 2003. No podíamos estar haciendo cada una de las demostraciones que se nos marcan ahí, justamente por tiempo. Además, el how to es una herramienta buenísima para ti, administrador e implementador de TFS. Espero que eso sí ya lo tengas muy bien puesto. Este manual que tienes en tus manos es una herramienta excelente para hacer la implementación de todo un Team Foundation Server en cualquier lugar en donde te encuentres, porque viene una guía excelente. Y ahora, justamente aquí al estar realizando tus laboratorios, pues tienes una experiencia directa. Vas a verificar la configuración de Reporting Services y Analysis Services. Después vas a reiniciar y reconstruir el warehouse. Realmente vas a hacer algo bastante interesante con toda esta parte de tu laboratorio. Una vez terminado tu laboratorio, pues nos vemos en el siguiente módulo.